qué es lo que más le gusta de la terapia familiar? El conocer cómo la gente eh, entiende el problema o cómo encuentra sobre todo la solución, ¿no? El canal comunicativo me interesa, cómo se dan cuenta, el darse cuenta, ¿no? En eso y en que enfocan la atención en el problema, ¿no? Eso es lo que me gusta, ¿no? También la manera en trabajar, cómo ese proceso sistémico se va dando, ¿no? Yo, por ejemplo, en un tema muy personal, cuando estudiaba, la universidad te daba, ¿no? Como esas corrientes psicológicas o escalas en el proceso psicoterapéutico, ¿no? Y no encontraba, yo como que en cierta forma no me definía, porque terapia, hasta que conocí la sistémica, ¿no? Y se me hizo una terapia muy humana, muy centrada al problema, muy con ese proceso de encontrar a la persona, ¿no? De encontrar la solución, de generar los enfoques, ¿no? Y ya ahorita, en la actualidad estoy haciendo un diplomado en psicoterapia colaborativa. Entonces está muy interesante porque te permite hacer más de lo que estaba planificado, ¿no? Dentro de las escuelas terapéuticas, ¿no? Te permite comprender mejor, Como expandirte. expandirte exactamente. Y a veces, por ejemplo, en el aprendizaje, ¿no? En las personas que están como que aprendiendo a la terapia, entiendo que a veces hay muchas inseguridades, ¿no? Es decir, cómo lo abordo, qué le digo. Por ejemplo, en la terapia colaborativa, la solución se va dando, pero en el cliente, ¿no? O sea, tú no impones, no generas como esta parte de deberías, ¿no? Tendrías, o sea, haces que el paciente, el cliente se dé cuenta, ¿no? Tengo muy marcado lo del paciente y cliente porque pues por los ámbitos en que trabajo, ¿no? Pero Claro. el cliente en sí, ¿no? Es quien le va dando ese auge. Él conoce más que todo el problema. Entonces, a veces lo que vemos en diferentes simposiums bueno, no debates en sí, pero sí en simposiums, como a veces hay muchos psicoterapeutas que sí están casados a lo mejor con una parte muy rígida, muy intriga, o sea, les genera mucha intriga, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque de ser por ejemplo, la primera sesión, ¿no? De que tú quieres generar por una entrevista, terminas haciendo un interrogatorio, ¿no? Entonces, imagínate, ya no estás haciendo terapia, ya no estás colaborando, ya estás haciendo a lo mejor una investigación criminológica, ¿no? Sí, con la lamparita Que y todo. nada tiene que ver, son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, por eso sí es importante tener primero o buscar la empatía, ¿no? Generar el rapport, ¿no? La entrevista clínica, pues sí te va a dar esos pasos. Así. Sí, justamente. Eso que comentas me recordó mucho una frase que nos dijo un profe, que es de que uno es el experto en la terapia, ¿no? Pero el paciente es el experto en su vida. O sea, es como que uno tiene que estar como interesado en eso, como aprender también para poder aplicar las técnicas. Ok, ¿y cómo considerarías que se puede aplicar la arteterapia en terapia de familia? De una manera muy creativa, ¿no? Ahí generamos, por ejemplo, la parte de la creatividad, ¿no? En lo que en esta sesión, bueno, vamos a plasmar la emoción, ¿no? Perdón, vamos a plasmar la emoción, ¿no? Y del cómo estás viviendo ahorita tu situación, ¿no? Y es donde ya implementa la gente la creatividad, el color, la pintura. A mí me tocó trabajar con arteterapia y en su momento y fue muy enriquecedor porque generas también un proceso creativo, es decir, un proceso de desarrollo interno del individuo en donde aparte de todo un boom fisiológico, ¿no? Generas la emoción y la vas expresando. Aquí lo importante es cómo expresas, ¿no? Cómo liberas a veces, ¿no? Toda la presión que hay. Porque hay muchos tipos de presiones, ¿no? Depresión, ¿no? Presión social,
presión interna, presión existencial, que decir a dónde voy, qué voy a hacer, ¿no? La presión social a lo mejor a veces, sobre todo, y ahora ya no solamente mujeres, también hombres, ¿no? Hey, no te has casado, los hijos, cuándo vas a tener esto, cuándo vas a tener un patrimonio, o sea, hay muchas presiones que vive la sociedad y que son a veces canalizadas, ¿no? al sujeto, al individuo, ¿no? Entonces, de cierta forma, nos ayuda en la arteterapia también para expresar ese síntoma que viva a lo mejor en la familia, ¿no? Si lo canalizamos ahora en la familia, expresa el síntoma que tiene. Entonces, por ejemplo, en terapia colaborativa o en la terapia sistémica, pues sobre todo, pues los trastornos no vendrían siendo trastornos, serían una forma de comunicación. Ok. Ok, justamente eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los patrones disfuncionales que más se te han presentado pues, en las intervenciones que has dado? Pues generalmente cuando un patrón muy disfuncional, a lo mejor cuando ya traen una cuestión o un trastorno ya diagnosticado, por ejemplo cuando es el trastorno psicótico. Cuando llevamos terapia a una persona que a lo mejor en psiquiatría ya lo diagnosticó, pues sí es un desafío, ¿no? Porque generalmente la persona no te va a hablar mucho de su problema. Entonces lo que hago es yo sumergirme también con él en el problema, ¿no? No verlo a lo mejor de una parte muy biomédica, decirle es que el esquizofrénico, ¿no? Es que lo que piensa está mal, ¿no? O sea, empiezas a generar un cuadro, ¿por qué? Porque empiezas a separarte. Claro. Entonces ya no estás trabajando con la persona, estás trabajando con el diagnóstico, ¿no? Entonces ahí sí, por ejemplo, en terapia sistémica familiar, pues sí nos sumergimos también, aunque sean trastornos psicóticos en la persona, ¿no? Nos empezamos por ejemplo, en los casos cuando en esquizofrenia paranoide, ¿no? Que escuchan mucho las voces, ¿no? Y Dios me llama y estas personas me están hablando y estoy en el trabajo, ¿no? Entonces, estoy trabajando y pues escucho las voces, entonces la persona puede ser que ya tenga problemas en trabajo, ¿no? O que la más gente lo vea y diga, y fulanito te está hablando solo, ¿no? Como que ya afecta a otras áreas de su vida. Entonces, por ejemplo, ya en la terapia, a lo mejor esa respuesta se relaciona con las primeras que dijiste, ya es como decir, oye, pero pues, ¿sabes qué? ¿Y tú puedes hablar con las voces? No, pues que sí, ¿no? Ok, pues diles pues que no te hablen cuando estés trabajando, ¿no? Porque pues imagínate, ¿no? Estás trabajando y pues siempre te están hablando, pues que te den chancita, ¿no? Entonces vas cambiando el enfoque, ¿no? Entonces, pues ha sido fructífero, ¿no? En parte de la terapia al paciente. Eso serían como que algunos de los también como cuestiones así un poco más de reto, ¿no? Ajá, justamente eso quería preguntarte. ¿Cuál es el reto más grande al que tú te has enfrentado en la terapia familiar? Cuando, por ejemplo, una familia que, y eso fue hace muchos años, que realmente tenía todo un desencuadre, ¿no? Una mala comunicación, una señora que sus hijas pues no tenían como comunicación con ellas, irrespetuosas hacia ella, y ella también sufría un círculo de violencia. Entonces, y demás otros factores, ¿no? Que vivía ella y de cierta forma, a veces, y fíjate, era de las primeras veces que daba terapia familiar. A veces es tantos problemas que viene el paciente que ya desahoga todo, ¿no? Entonces, a veces no es tanto el desafío, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy bueno que yo les recomiendo a los que están aprendiendo, ¿no? Inclusive terapia familiar. Y que igual incluso, yo también, aunque tenga pues ya tiempo o que esté dando, a veces es bueno refrescar. Se llama Pescando Barracudas. Entonces, en ese libro te dice que la resistencia solamente está en la mente del terapeuta. O sea, es que este paciente es resistente. No, espérate. La resistencia está en ti.
o sea, en que tú creas que resistente. La creatividad es donde reside en el terapeuta, en cómo poder ingeniar. Por eso yo a veces, ahora sí que adopté o adopté, no sé, el término de ingeniería psicológica o ingeniería de la mente, es decir, que el terapeuta tiene que tener esa creatividad, esa planeación en cómo generar los canales comunicativos o diseñar esas posibles soluciones, pero que también el paciente en cierta forma adopte, ¿no? Sobre todo lo cree, que salga o nazca de él. Claro. Sí, Porque de nada sirve que tú impongas. Porque entonces ya serías direccional, serías muy... No, y a lo mejor no es algo, o sea, una necesidad de él. Entonces sí es importante que el paciente primero se sienta a gusto, que se sienta cómodo, que sea un confort, ¿no? Sí. Sí, justamente es como un trabajo como cooperativo, ¿no? También por parte del paciente o del cliente. Okay. ¿Y qué piensas acerca del uso de la hipnosis en la terapia familiar? Pues es buena. Yo en lo personal no la uso. Sobre todo en la parte que es, bueno, hay terapeutas que se dirigen mucho a la hipnosis ericksoniana, ¿no? Que es uno de una hipnosis que pues tiene sí un efecto y que es pues ahora sí que tiene una magnitud, ¿no? Y es una técnica que bueno les funciona a diferentes terapeutas, ¿no? Mucho tiene que ver esto también con la forma en cómo se relacionan o cómo también el perfil del terapeuta, eso cuenta mucho. ¿Cómo tú te sientes más acorde a la corriente terapéutica? Hay muchas. ¿Cuál es la que de cierta forma el terapeuta también se sienta a gusto en ejercer? ¿No? Y creo que la gente